¿Cómo están, amigos deportivos? Ya se conoce la lista de 26 convocados en la selección boliviana. En el canal también hicimos una convocatoria personalizada de la Verde, donde comparando a los jugadores acertamos a 16 convocados. También acertamos a 5 jugadores que se propuso en el canal como alternativas, pero en la lista oficial se terminaron concretando y oficializando su convocatoria de dichos jugadores. También hubo 5 sorpresas. Bueno, ni tanto. Hubo algunos que se veía venir, que iban a ser convocados, pero tenía la esperanza yo de que no fuera así. En la lista oficial también hay 4 jugadores ausentes que me dejarán mucho que pensar. Adalid Terrazas, Enzo Monteiro, Carlos Melgar y Jaume Cuellar. Vamos a realizar el contraste, la comparación de la lista de convocados del canal con los jugadores que finalmente fueron convocados en la lista oficial del director técnico de la selección boliviana, Oscar Villegas. Como de costumbre, ya comenzamos. Es ya sabido que este pasado sábado 8 de marzo se dio a conocer de manera pública la lista de jugadores convocados de la selección boliviana para enfrentar los partidos respectivos de las clasificatorias sudamericanas. Primero este jueves 20 de marzo ante la selección de Perú en Lima y posteriormente contra la selección de Uruguay 25 de marzo en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto. Como ya mencionamos, la pasada semana realizamos un video didáctico donde en el canal proponíamos nuestra lista de convocados para la selección boliviana y llegó el momento de comparar, ¿no?, con la nómina oficial. ¿Cuántos jugadores variaron de nuestra lista personalizada con la lista oficial, ¿no? Para hacer un pequeño contraste. Empezamos con los guardametas. Guillermo Vizcarra es el primero en aparecer en la lista y recordemos que en el canal también propusimos a Guillermo Vizcarra como el arquero titular de la selección boliviana. El segundo guardameta para la Verde también lo acertamos con Rodrigo Vanegas, el jugador que actualmente milita en el equipo de The Strongest de la ciudad de La Paz. Hasta ahora ninguna diferencia con nuestra lista personalizada, pero aquí viene la variante. El tercer arquero en el canal proponíamos a Alejandro Torres porque ha tenido un buen desempeño la temporada pasada con el equipo de Oriente Petrolero, aunque no le fue bien en el equipo de The Strongest, no ha tenido muchos minutos y eso también pudo afectar. Así que es lógico que tras los partidos de Blooming por la Copa Libertadores en la fase 1 hayan determinado que Braulio Urezaña sea el tercer arquero de la selección boliviana. No hay nada que reprochar en lo que es la lista de arqueros o guardametas. En lo que es la zona defensiva, la saga central y los laterales, estoy en parte contento porque acertamos muchos nombres que van a ir saliendo en el video, exceptuando dos nombres, dos jugadores que ya vamos a estar bien. Propusimos al primer defensor, Luis Aquín, por ser el capitán, ya en la temporada pasada también lo fue, que actualmente milita en el equipo de Muchucruna de la primera división de Ecuador. El segundo jugador en la zona defensiva, Marcelo Torres, el capitán de la selección boliviana sub-20 que disputó el sudamericano de esa categoría. En la lista oficial también se confirmó la presencia de Marcelo Torres, importante en la zona defensiva. Al igual que Leonardo Zavala, de gran presente este jugador, sobre todo en las etapas finales de 2024 y todo este 2025, ha tenido presencia y gran desempeño en el equipo de Cancún FC de México, porque está
con una racha de victorias y también no tiene muchos goles recibidos el equipo de Cancún FC, gracias al trabajo defensivo de este equipo y sobre todo también de Leonardo Zavala ahí como defensor central. Efraín Morales también se confirmó su presencia, ya ha tenido roce con el primer plantel del Atlanta United de la MLS de la primera división de Estados Unidos y es justa también su convocatoria, porque el año pasado, en los partidos que disputó con la Verde, se mostró que su desempeño fue óptimo en la selección boliviana. También propusimos como lateral a Lucas Macázaga del Leganés de España y se confirmó. Estoy contento por la presencia de este jugador en la nómina oficial de los jugadores convocados. Como dijimos, varios jugadores que mencionamos en nuestra lista personalizada aparecen en la lista oficial de la Verde. Es el caso de Diego Medina, lateral derecho, también este jugador, que va a estar presente en los partidos contra Perú y Uruguay. Esta es la primera diferencia en cuanto a la lista personalizada que propusimos al jugador Ervin Vaca, pero lamentablemente este no va a estar por una lesión que sufrió en la pretemporada del equipo de Bolívar, salió lastimado y no llegó a tiempo para recuperarse. En el canal propusimos que la alternativa por la zona izquierda de la selección, el que estaba teniendo continuidad en la Verde, como es el jugador Marcelo Suárez del equipo de Always Ready, lo pusimos como alternativa si algo pasaba y se confirmó nomás la lesión de Ervin Vaca, pero esta situación tuvo un desenlace diferente. No se convocó a Marcelo Suárez y se hizo oficial la presencia de Luis Paz, jugador de Bolívar de La Paz. Yo tengo mis serias dudas con este jugador, con la presencia de este jugador en la selección boliviana, para decirlo. ¿Y por qué? 7 partidos jugó el equipo de Bolívar como pretemporada en este 2025, incluyendo la final, ¿no?, de la Supercopa de Bolivia, como lo denominaron. Luis Paz ingresó en ese partido por lesión de Yomar Rocha en el minuto 9 del primer tiempo, si no me equivoco. Era alterno en ese partido. Lo propio en 2025 yo pude indagar. 7 partidos, como mencionamos, jugó Bolívar este 2025 y ninguno de ellos fue titular este jugador Luis Paz. Y de este contexto salen mis serias dudas de cómo va a ser el desempeño de este jugador en estos partidos importantes, claves que tiene la Verde. En el canal también incluimos al jugador Carlos Medina de Always Ready, que haya tenido 2 titularidades en este 2025 en el torneo de pretemporada del fútbol boliviano, pero lamentablemente este jugador no fue convocado. Además de que Carlos Medina fue titular en 3 de los 4 partidos que disputó la selección boliviana sub-20 en el sudamericano de Venezuela. Y tengo mis serias dudas, por eso, en la zona del lateral izquierdo de la selección boliviana, con la presencia de Luis Paz, que no ha tenido mucho rodaje, mucho ritmo futbolístico en el equipo de Bolívar este 2025. Y hablando de Carlos Medina, en su lugar se llamó a este jugador, que esto sí que me dolió y me va a seguir doliendo. Voy a tener, sigue esta espina. En lugar de Carlos Medina, se convocó a José Sagredo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y José Sagredo es sinónimo de muchos errores tácticos, sobre todo en el campo de juego. Ya nos costó varios partidos. Los errores de este jugador José Sagredo, sobre todo se notó en lo que es el partido contra la selección de Ecuador, con una mano infantil cuando el partido estaba 0-0. Una mano infantil de José Sagredo, que quiso jugar como arquero. Nos costó la apertura del marcador, de un resultado que terminó a la post 4-0 en contra de la selección boliviana. La verdad no sé qué va a pasar con la inclusión de José Sagredo nuevamente a la selección boliviana. Se me entra el cucu, como dicen en las jergas tradicionales. Otro asunto que me llamó la atención es la inclusión en la lista de convocados oficial de Yomar Rocha. En la convocatoria personalizada del canal dimos como una alternativa de lesión por la zona derecha de los laterales.
pero no pasó nada adverso y esperemos que no pase nada adverso en la zona defensiva de la Verde, pero ya está incluido en la lista Yomar Rocha. La verdad no tengo una explicación para la presencia de Yomar Rocha, pero al mismo tiempo confío en la sapienza del director técnico de la selección boliviana, Oscar Villegas. Menciono que no entiendo mucho la inclusión de Yomar Rocha en la convocatoria oficial, porque recordemos que solo pueden haber 26 jugadores en la selección para los partidos oficiales, y entre ellos se rezagó a un mediocampista importante también que está teniendo roce en el fútbol del exterior. Se rezagó a este jugador que ya vamos a nombrarlo más adelante y se incluyó a Yomar Rocha en la zona defensiva. Pero no todas son malas noticias, hay algo positivo y es la presencia del jugador Diego Arroyo en la Verde para disputar estos partidos complicados contra Perú y contra la selección de Uruguay. El jugador del Shakhtar Donetsk mencionamos que podía estar en la lista, podía cambiar esto y así se confirmó porque Diego Arroyo ya tiene 3 partidos jugados como titular entre el equipo juvenil y el equipo titular del Shakhtar Donetsk de Ucrania y ya ha tenido presencia en todos los partidos desde el inicio de la Liga de Ucrania en la primera división en la banca de alternos. Es importante también esto que sea tomado en cuenta en el primer plantel de la liga competitiva que es la Liga de Ucrania. Pulgar arriba para Diego Arroyo. Ya vamos al mediocampo. ¿Cuánta diferencia hubo entre nuestra lista personalizada del canal y la lista oficial? El primero en aparecer, obviamente, el caballero del campo, Robson Mateus, está confirmado en la lista oficial. Al igual que el señor del mediocampo de la selección sub-20, Oscar López. Esto me dio felicidad al momento de saber que estos jugadores van a estar presentes en la convocatoria para estos partidos tan difíciles que va a disputar la selección boliviana. Al igual que Boris Céspedes, merecida convocatoria por el presente que está teniendo, sobre todo cuando supo ingresar al campo de juego, lo hizo de gran manera para aportar a su equipo y se espera que eso lo refleje también en la selección boliviana. Le dieron la oportunidad y no debe desaprovecharla. Y también de parte técnica se debería dar más minutos a Boris Céspedes en la selección boliviana. La primera diferencia, propusimos a Santiago Acuiza en el mediocampo para disputar los partidos contra Perú y Uruguay, pero lamentablemente esto difirió y fue convocado el jugador Héctor Cuellar, que ya ha tenido también roce en este 2025 y también tiene experiencia en la selección nacional en Bolivia. Propusimos a Héctor Cuellar como una alternativa, pero no como un convocado seguro. Esa es la diferencia, que en la lista oficial está convocado y confirmada su presencia. Lo que no ha cambiado es la presencia de Ramiro Vaca en el mediocampo y también meritoriamente porque ya ha sabido establecer su importancia en el campo de juego para la Verde en partidos de clasificatorias sudamericanas. Partidos complicados que jugó contra Chile, contra Venezuela, contra Colombia, contra Paraguay, que ya sus pases precisos hacen la diferencia en la selección boliviana. Lo propio Gabriel Villamil, el jugador de la Liga de Quito, concretando la goleada de 4-0 de la Liga de Quito en la Primera División de Ecuador. Recordando siempre, ojalá se dé como mencionamos, Gabriel Villamil no es un mediocampista defensivo, sino es un mediocampista ofensivo que tiene más jugadas en ataque. En consecuencia de ello, marca goles en la Liga de Quito.
Ojalá no se lo tome como un mediocampista de defensa, porque en el partido contra Paraguay, no solo contra el partido contra Paraguay, pero es recordando lo último, dos errores tácticos defensivos de Gabriel Villamil nos costaron 2 goles de Paraguay. En nuestra convocatoria personalizada propusimos a Patrick Rodríguez en la zona del medio campo para que sea convocado tras la expulsión de Adalid Terrazas, que no va a estar en este partido contra Perú, pero en su lugar se convocó a Lucas Chávez y es otro jugador que tengo mis serias dudas. ¿Anotó un gol este fin de semana? Sí, pero ¿cuántos jugadores anotan goles? Carmelo Algarañaz también tiene un gol en Grecia, pero un solo gol en ¿cuántos meses? No exagero al decir que en este 2025 no tiene mucho rodaje futbolístico Lucas Chávez, y eso me preocupa, porque vamos a ver que otros jugadores, por no tener mucho rodaje futbolístico, quedaron afuera de la convocatoria. Pero no fue así en el caso de Lucas Chávez, y no sé, siempre hay que darle el beneficio de duda, confiar en la sapienza de Oscar Villegas. Convocado Lucas Chávez para estos partidos de clasificatorias sudamericanas. Recordando que Lucas Chávez es un mediocampista ofensivo, así juega en el equipo de Alta Won, y por eso lo incluyo en la zona del medio campo. Una ausencia que la verdad no entiendo mucho es la de Adalid Terrazas. Este jugador ha tenido minutos en cada partido, tal vez no de titular, pero siempre ha tenido minutos en el USM Alger de Argelia, primera división. Adalid Terrazas ha tenido más minutos que Lucas Chávez y no es tomado en cuenta para esta convocatoria. Nos quedamos sin Patrick Rodríguez y sin Adalid Terrazas, dos hombres de creación. Está sancionado Adalid Terrazas, recordar, en ese partido contra Paraguay, donde recibió una patada del jugador Alejandro Gamarra de Paraguay, y ese dicho jugador está feliz, sin sanción. Va a jugar en esta próxima fecha para Paraguay. Bien, gracias. Así los árbitros de la Conmebol haciendo de las suyas. Hablábamos de Yomar Rocha junto a Adalid Terrazas porque mencionamos que se rezagó a un mediocampista de la selección boliviana para incluir a un jugador en la zona defensiva como es Yomar Rocha. Y otra vez no entiendo esta decisión, pero como dije, siempre hay que apelar al beneficio de la duda. Aunque yo no tenga una explicación para esto, Yomar Rocha ingresó en la convocatoria en reemplazo de Adalid Terrazas, mediocampista por un hombre de defensa. Seguimos con el mediocampo de la verde, Miguel Terceros, la estrella de la selección boliviana, yo lo denomino así, el hombre más importante que ha cambiado la imagen de la verde en cuanto a rendimiento, uno de los pilares fundamentales para los buenos resultados y el cambio de mentalidad de la selección boliviana. Va a estar presente, como no podía faltar, este jugador en la convocatoria oficial. Al igual que Roberto Fernández, otro jugador que sí está teniendo minutos, es titular en su equipo en la primera división de Rusia, en el Akron, y tenía que estar presente en la convocatoria, como ya lo dijimos también en nuestra lista personalizada. Otra diferencia, no va a estar Jaume Cuellar. Propusimos a Jaume Cuellar como una alternativa en la zona izquierda del ataque de la selección boliviana. Alternativas que no hay muchas, como vimos hasta ahora, no hay muchas para Roberto Fernández. No va a ser convocado Jaume Cuellar, otra espina que se me va a quedar. Sigue dentro de los deseos del canal. En su lugar estará Víctor Abregot. Estará en la selección boliviana para disputar estos partidos. Nosotros sabemos que yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé, pero sé que algo usted no sabe que yo tampoco sé. Muchas gracias. A pesar de que no es titular en el equipo de Nacional Potosí, ha tenido rodaje y tiene minutos en el equipo Rancho Guitarra. Y la sorpresa de muchos, el jugador Carlos Melgar, la gran ausencia. Y yo tengo una explicación por la que no está Carlos Melgar en esta convocatoria.
y es la siguiente. ¿Podría explicarlo? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG4... ¡Hechicero! Ya hablando en serio, ¿por quí no está Carlos Melgar? Tengo varias hipótesis, pero la verdad, prefiero guardármelas para mí mismo. Para mí mismo, las hipótesis que tengo en mi cabeza de por qué no está en la convocatoria el jugador Carlos Melgar, de gran rendimiento en el equipo celeste de Bolívar. Pasando a noticias positivas, Moisés Paniagua estaba propuesto en nuestra lista personalizada y también estará presente en los partidos contra Perú y contra Uruguay. Seguimos con la zona de ataque en la selección boliviana. Otra gran ausencia, Enzo Monteiro, no va a estar, ese jugador que ya anotó tanto en el Santos de Brasil y en el equipo de FK Auda de la primera división de Letonia en Europa, en su nuevo equipo, pero no fue suficiente para ser convocado en la selección boliviana. Yo creo que esta va a ser una de las grandes ausencias en la zona de ataque, porque no va a haber muchas alternativas, como ya vamos a ver. En el reemplazo de Enzo Monteiro ingresó en la convocatoria Roller Ferrufino, jugador que en el 2024 estaba en el equipo de Gualberto Villarreal San José de Oruro y actualmente está en el equipo de Always Ready. Tiene minutos en este 2025 con el equipo de Villa Ingenio, pero siempre hay un pero. Roce internacional es muy diferente al roce de la liga local de Bolivia, ¿no? Por dar un ejemplo, por faltas torpes que comúnmente se cometen en la liga local de Bolivia, el roce internacional no perdona ese tipo de faltas que pueden ser torpes, se pueden hacer en la liga local, pero en el roce continental, internacional, ese tipo de faltas te pueden costar un hombre menos, te pueden costar un resultado. Ya se vio en el equipo de The Strongest también, ida y vuelta con el Bahía de Brasil, expulsados, 2 expulsados. Ya que vamos con todo esto con Roller Ferrufino en este 2025, se hizo expulsar en el torneo amistoso de verano de Bolivia. No sé, tengo mis ciertas dudas de cómo se va a desempeñar Roller Ferrufino, que entra en reemplazo de Enzo Monteiro. Con Roller Ferrufino ya están los 25 convocados. De los 26, falta uno. Dejamos como incógnita en el último video del canal quién va a ser el delantero. Dijimos que podrían entrar 2, pero con la inclusión de Diego Arroyo y Yomar Rocha se pueden rezagar algunos puestos de ataque y es por eso que queda solo un cupo para que esté presente en esta convocatoria. Propusimos 6 jugadores, ya dijimos lo de José Briceño, le deseamos una pronta recuperación y que esté presente en el equipo de Delfín de Ecuador. César Menacho, que este fin de semana anotó un gol. Bruno Miranda, que ya es titular en este 2025 en el equipo de Mushuk Runa. Y Gilbert Álvarez, que ha tenido ya minutos y anotó también en el 11 Caldas de Colombia en la primera división. Pero el elegido fue finalmente el jugador Carmelo Algarañaz. Algo que se venía también venir, ¿no? Pero yo tenía la esperanza de que algo cambie, pero Carmelo Algarañaz nomás va a estar en la convocatoria de la Verde. Ya ha tenido roces, sí, tiene goles también en la selección boliviana, pero no es un hombre seguro de gol. Y además hay que notar que no es titular y algunas veces en su equipo del Kalamata de Grecia en segunda división ni siquiera es convocado en la banca de alternos. Pero siempre hay que dar el beneficio de la duda, siempre voy a decir eso hasta ver el partido en sí, el día del partido respectivo, en este caso contra la selección de Perú. Yo lo veo como el last change, la última oportunidad de Carmelo Algarañaz para afianzarse como titular en la selección boliviana, porque la posterior convocatoria saldrá en junio y hasta eso jugadores como César Menacho, Bruno Miranda, Gilbert Álvarez pueden demostrar cosas interesantes que están en equipos de primera división.
Veamos cómo se desempeña Carmelo Algarañaz en estos partidos claves. Son claves para la selección boliviana y tendrá que demostrar su valía el delantero Carmelo Algarañaz. Esperemos que sea en buena hora para Carmelo Algarañaz en la verde en estos partidos determinantes. Toda la selección dirigida por el director técnico Óscar Villegas. Ya analizamos la lista de convocados oficial de la selección boliviana, deseando de mi parte muchas buenas vibras y muchos éxitos para Óscar Villegas y todos los dirigidos, convocados jugadores de la selección boliviana. Estamos en una gran oportunidad. Estamos en puertas de hacer un cambio en el rumbo de la historia de la selección, de la percepción que tienen a nivel internacional de los jugadores bolivianos y de tener una oportunidad de alcanzar la clasificación al Mundial de 2026. A lo que pienso, nada es casualidad, nada sale por arte de magia, ¿no? Como un mago lo hizo, como decíamos. Un hechicero lo hizo. No, estas cosas son diferentes. Todos los jugadores que han salido del Sudamericano Sub-20, como ser Marcelo Torres, Lucas Macázaga, Óscar López, Moisés Paniagua, Diego Arroyo, son fruto del trabajo conjunto, siempre lo voy a decir, a lo que es el reglamento Sub-20 y Sub-23, que ha sido determinante para encontrar jugadores nuevos que se le dieron minutos y demostraron lo que valen, como el caso de Diego Medina, Ervin Vaca, Robson Mateus, proyectos futbolísticos como Bolivia 2022, que ayudaron a tomar rumbos internacionales a futbolistas jóvenes como Miguel Terceros en el Santos de Brasil, también a Enzo Monteiro. Muchas cosas que se deben analizar y que no han salido por arte de magia, como explicamos. Todo es trabajo y todo debe seguir en este rumbo para seguir yendo hacia adelante y más arriba, más arriba. Apuntar siempre a seguir creciendo y no estancarse, como estuvimos estancados, más de 25 años estancados desde la última clasificación hasta lo que es Qatar 2022. Totalmente estancados, sin ideas futbolísticas, dirigentes que no tenían las ganas de trabajar, directores técnicos que no tenían la idea de cómo dirigir a la selección boliviana. Desde hablando el último, que es Carlos Zago, no tenía ni idea de quiénes eran los jugadores de la selección boliviana, recién estaba aprendiendo en esa etapa de la Copa América, pero a la selección boliviana no se viene a aprender del fútbol boliviano, de los jugadores bolivianos. Se viene a aportar, a trabajar, a mejorar. Y por eso no tuvo continuidad Carlos Zago. Lamentablemente otras cosas también, otros aspectos interfieren en el trabajo de un entrenador técnico, como se vio con Gustavo Costas, porque no tiene ninguna explicación que Gustavo Costas haga buenos desempeños en Chile, que salga campeón en diferentes equipos del continente, que actualmente le sacó campeón de la Copa Sudamericana al equipo de Racing de Argentina y supercampeón ante el Botafogo de Brasil. Todas estas cosas son para analizar y reflexionar y valorar todo esto, el trabajo sobre todo que está haciendo Óscar Villegas, director técnico al mando de la selección boliviana. Para que no se borre de nuestra memoria colectiva, cabe recordar cuán importantes fueron estos triunfos que se consiguieron en clasificatorias sudamericanas al mando de Óscar Villegas. Primer partido contra Venezuela en la Ciudad del Alto. Bolivia no ganaba por más de 4 goles desde el año 2000, cuando Bolivia le ganó 5-0 a Venezuela por clasificatorias sudamericanas. Estamos hablando exclusivamente en clasificatorias. Primer dato. Segundo dato.
En el partido contra Chile, Bolivia no ganaba en clasificatorias sudamericanas desde el año 1993, cuando le ganó 1-7 a la selección de Venezuela, justamente en condición de visitante. Y me van a decir que Oscar Villegas consiguió el triunfo ante Chile por arte de magia, que un hechicero lo hizo. No. Eso es parte de un trabajo de estudiar qué jugadores son seleccionables. Todo tiene defectos, ¿no? Como cada ser humano, pero ahí se vio la valía y la diferencia del trabajo de Oscar Villegas con toda la cantaleta de directores técnicos anteriores que ya, de esos años que ya mencionamos, que no supieron qué hacer con la selección boliviana. Ganarle a Chile en su propio estadio, en Santiago, para mí, no fue ninguna casualidad. Tercer dato. ¿Saben cuándo fue la última vez que le ganamos a Colombia como locales en la ciudad de La Paz, en Bolivia, por clasificatorias sudamericanas? En el año 2004 fue la última victoria como local de la selección boliviana ante Colombia. O me van a decir que casualmente Oscar Villegas le ganó 1-0 a una de las mejores selecciones colombianas de los últimos años. Y el último dato, no menos importante, que Paraguay, podemos decir todo lo que jugamos mal, que no merecíamos ganar, que el empate nos deja fuera. Se dijeron muchas cosas de ese partido del 2-2 frente a Paraguay en la Ciudad del Alto. Pero lo cierto es que nunca tomamos en cuenta cosas a nuestro favor, como es el caso del arbitraje, que al igual que en el torneo sudamericano sub-20, en ese partido perjudicaron a Bolivia, y yo le voy a decir por qué. Bolivia ganaba 2-1 con el penal anotado por Miguel Terceros, casi en el minuto 35, en el minuto 80 del segundo tiempo, y en el festejo de gol, un tal jugador paraguayo Alejandro Gamarra vino a provocar a la selección boliviana en su propio estadio, en su propio país, vino a provocar, denme el balón, nosotros tenemos que empatar. Le dio una patada este jugador Alejandro Gamarra a Dalit Terrazas y se armó la trifulca, pero el jugador, el responsable que estaba en el campo de juego, ya mencionamos, Alejandro Gamarra, no se lo ha expulsado, habiendo VAR, habiendo un cuarto árbitro observando también las acciones. No se pudo identificar al agresor, que fue Alejandro Gamarra. Le pateó, le dio una patada por detrás a Dalit Terrazas, no se dijo nada y debió ser expulsado. Este jugador se debió quedar con 10 hombres. Paraguay, esos son los hechos, no son opiniones, son hechos. Bolivia, si un jugador de Bolivia hubiera hecho eso a un jugador de Paraguay, con VAR, con cuartos árbitros, con el juez central cerca, festejando su gol Paraguay, y un jugador de Bolivia le hubiera dado una patada a un paraguayo, olvídate, este jugador ya estaba sancionado por lo menos 3 partidos. 3 partidos y se quedaba con uno menos la selección boliviana, poniendo en contraste estos datos. No son opiniones, son hechos. La selección paraguaya fue beneficiada por el arbitraje en ese partido, que debió ser expulsado. Faltaban 5 minutos para finalizar el partido. ¿Qué iba a hacer con un hombre menos Paraguay? Se venía Bolivia ganando 2-1. ¿Qué iba a hacer Paraguay con un hombre menos en el mediocampo? Se iba a desmoronar el equipo paraguayo ante Bolivia, que ya estaba ganando 2-1 a falta de 5 minutos de la finalización de este cotejo. Son datos que no hay que tomar aparte, que no hay que ponerlos sueltos. Puedes jugar mal y ganar. Cualquier selección hace eso. Mírense a Brasil, que salió campeón del torneo sudamericano. Y así son situaciones que se tienen que analizar. Me despido de este video con este análisis necesario, pero son previas a lo que va a ser el partido contra Perú. Enfocarse primero contra Perú, que es un partido clave para las aspiraciones de la selección boliviana.